Iglesia Bíblica Koinonía. Nuestra misión es ser discípulos auténticos de Jesucristo que glorifican a Dios por medio de vidas transformadas por la obra del Espíritu Santo y hacer discípulos que igualmente sean transformados por la gracia de Dios. Es crear un movimiento en el poder de Dios de hacer discípulos y de plantar iglesias para tener un testimonio claro de palabras y vivencia del Evangelio del Señor Jesucristo en el área metropolitana de Barranquilla y más allá de ella. La visión que tenemos es ser una iglesia celular que vive la presencia y el poder de Jesucristo y de su Espíritu para cumplir con sus propósitos de alcanzar a los que no conocen al Salvador con el Evangelio transformador. Ser una iglesia enfocada en la multiplicación de discípulos, de grupos familiares, de líderes siervos y de iglesias para presentar ante el mundo quién es Jesucristo. Como valores centrales tenemos la centralidad y autoridad de la palabra de Dios, centralidad en Cristo, dependencia de Dios, visión para la reproducción, comunidad, ministerio de todos los creyentes y santidad de vida. Bueno, bienvenidos. Gracias a Dios que tengo hoy otra vez la oportunidad de compartirles la palabra del Señor. Bueno, llegamos a nuestro segundo episodio de nuestra trilogía, de la que habíamos comenzado hace un tiempo, sobre la idolatría y el trabajo, basado en los versículos 6 al 20 del capítulo 44 del libro de Isaías. Entonces, este es nuestro segundo episodio, y el cual se llama Líbrame, pues tú eres mi Dios, con D minúscula. Bueno, como lo vimos en el primer episodio ya, la temática del trabajo se presenta como un asunto de vital importancia a lo largo de todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Eso lo pudimos constatar. También vimos que el trabajo no es un castigo de Dios, ¿no? Como lo pregona por ahí el negrito del batey. Lo vimos que no es así y vimos por qué no. También vimos que los alarmantes índices de corrupción inundan todas las empresas, las compañías privadas y estatales. Ninguna se libra. Y por eso es que Colombia es uno de los países más corruptos del mundo, y vimos las estadísticas, vimos los informes, ¿sí recuerdan? También vimos la importancia que la colectividad o pertenecer a un gremio en Israel, en ese Israel antiguo, todas las acciones que hacía cualquier artesano, cualquiera que pertenecía a un gremio, no solamente lo afectaba en su humanidad aislada, sino que afectaba a la comunidad. Por eso es que el trabajo de los artesanos en el antiguo Israel no afectaba solo a él, sino afectaba a toda la comunidad. Era colectiva, ¿sí? Era corporativa cualquier acción que hicieran los artesanos. También les expliqué que muchos, cuando hablamos de idolatría, piensan que se reduce simplemente a algo así. A lo que hay mismo idolatría, claro, procesiones, imágenes, el divino niño, la oración a San Bonifacio. No es eso, no se limita únicamente a arrodillarse ante una estatua o ante una figura. A eso no se reduce la idolatría, ¿sí? La idolatría, como les decía, y vuelvo y se lo repito, es cualquier cosa, pensamiento, ideología, persona que toma el lugar que solo a Dios le corresponde en nuestros corazones. Dios debe tener el primer lugar en nuestro corazón, ¿sí? Desplaza a Dios esa cosa o eso o lo que sea, desplaza a Dios y se sienta en el trono de nuestro corazón y empezamos a adorarlo. Se convierte en nuestro Señor. Eso es idolatría. Entonces, ahora nosotros, y más los creyentes, pues no hacemos este tipo de acciones o no fomentamos esto, pero hacemos otro tipo de idolatrías, creamos otro tipo de idolatrías y somos idólatras sofisticados. También se lo he dicho en varias oportunidades. Ya creamos un Dios diferente, son diferentes cosas las que hacemos.
Entonces, los ídolos pues, más conocidos son el dinero, el sexo, el poder, la fama, son los que más se nombran, ¿cierto? Los que más se conocen. Pero, como les decía también, hay ídolos que pueden ser cosas buenas, ¿sí? Como los hijos, la esposa, ¿sí? La familia, la tecnología, el éxito, la belleza. Todo eso se convierte en ídolos. Recordemos también lo que nos dijo Juan Calvino, lo que ese gran teólogo de la Reforma nos dijo. El corazón del hombre es una fábrica perpetua, eterna, de ídolos. Corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Y el corazón humano es así. Todos nuestros corazones son así. Tendemos siempre a andar creando ídolos. Entonces, bueno, con ese recorderis, con ese recuento, vamos a nuevamente, prepárense y acompáñenme a las profundidades de la palabra del Señor. Vuelvan y acomódense la escafandra y los invito a que abran sus Biblias y con la mayor reverencia leamos el texto de Isaías. Esta vez vamos a ver la segunda parte que es centrado en los versículos 12 al 17. Isaías 44, versículos 12 al 17. Yo les voy a leer en la versión La Nueva Biblia de las Américas, para beneficio de todos. Dice la palabra del Señor. El herrero hace un instrumento cortante, lo trabaja sobre las brasas, lo forma con martillo y lo forja con su brazo fuerte. Después siente hambre y flaquean sus fuerzas. No bebe agua y desfallece. El carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con cinceles, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque. Planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Luego sirve para que el hombre haga fuego y toma uno y se calienta. También hace fuego para cocer pan. Además, hace un dios y lo adora. Hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella. La mitad del leño quema en el fuego, sobre esta mitad prepara un asado, come carne y se sacia. También se calienta y dice, me he calentado, he visto la llama. Y del resto hace un dios. Su ídolo se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, pues tú eres mi Dios. Esta es la palabra del Señor. Oremos, mis hermanos. Te damos gracias, Señor, por este nuevo domingo, Señor, en que nos permites reunirnos como iglesia para escuchar tu palabra, Dios Padre Santo. Señor, llegamos a este segundo episodio, Señor, acerca de la idolatría, uno de los pecados que tú más aborreces y detestas, Señor Dios Padre. Ayúdanos hoy, Señor, a través de tu palabra, a reconocer que nuestro corazón siempre está dispuesto a fabricar ídolos que te reemplazan, Señor. Ayúdanos a no poner la confianza en personas o cosas, en las cosas materiales, Señor, o que no busquemos salvación en cosas vanas, en cosas que no ayudan, Dios Todopoderoso. Que sea tu palabra, Señor, hoy que los ídolos que están dominando nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, a reconocerlos en humildad, Señor, a corregir el camino, Padre Santo, a buscarte de corazón. Ayúdanos, Padre Santo, por favor, ayuda a la comunidad y revela a todos, Señor, jóvenes, hombres, mujeres, de todas las edades, Señor, a encontrar qué es lo que reemplaza tu sitio en nuestros corazones, Padre Santo. Todo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, en nuestro pasaje de hoy encontramos 3 puntos importantes.
¿Qué se encuentran allí? Tenemos el primer punto es la fabricación del ídolo. El segundo punto es la contradicción, una contradicción grande que encontramos en el pasaje. Y el tercero es la rendición. Isaías viene presentando la insensatez de la idolatría y la grandeza del Dios verdadero en estos capítulos, en esta sección del libro, y confronta la idolatría de las naciones y llama a Israel a que confíe únicamente en Él, únicamente en el Señor, en la roca fuerte, como lo vimos la vez pasada, nuestra primera parte. Entonces quiero otra vez mostrarles la composición formal del capítulo 44 completo, para que todos tengan idea y para los que no lo vieron la vez pasada, sepan cómo está conformado el capítulo 44 del libro de Isaías. Yo les explicaba, el capítulo 44 del libro de Isaías se compone de 4 discursos directos en los que habla el Señor. El Señor habla directamente a Israel en estos 4 discursos, ¿sí? Uno del versículo 1 al 5, otro del 6 al 8, otro del 21 al 23 y otro del 24 al 28. En todos ellos se encuentra la fórmula profética de así dice el Señor y las acciones divinas o las acciones que hace Dios que se ven más en esta sección de los discursos del Señor o sea, lo que el Señor hace, lo que Dios mismo hace es crear, formar, anunciar, escoger y redimir. Esas son las acciones que más resaltan en todos los 4 discursos. Eso es lo que hace Dios mismo. Y las acciones humanas en esas secciones se limitan a no temer, es lo que debe hacer el hombre, no temer, debe oír, debe recordar y debe volver a sus caminos. Pero en el apéndice, que es la sección 9 al 20, yo lo he llamado el apéndice aclaratorio y está entre los versículos 9 al 20, que es lo que hemos venido estudiando durante 2 episodios, y nos falta un tercero. En esa sección las acciones divinas son mínimas, ¿sí? Y es ahí donde se detalla el trabajo de estos artesanos. Las acciones divinas se limitan a cerrar ojos y corazón. Eso es lo que hace Dios, cerrar ojos y corazón. Y el hombre, aquí en este caso, cuando está trabajando, ¿qué hace el hombre? El hombre crea, forma, hace y tiembla. Esas son las acciones humanas en esa sección. Entonces, bueno, para que les quede claro, estamos entonces centrados y nuestra trilogía está enfocada en esta sección, del versículo 6 hasta el versículo 20. Y hoy nos centramos en los versículos 12 al 14. Entonces vamos a ver el primer punto que encontramos en este texto, que es la fabricación. El texto dice: el herrero hace un instrumento cortante, lo trabaja sobre las brasas, lo forma con martillo y lo forja con su brazo fuerte. Después siente hambre y flaquean sus fuerzas. No bebe agua y desfallece. El carpintero extiende el cordel de medir, traza el diseño con tiza roja, lo labra con cinceles, lo traza con el compás y le da forma de hombre y belleza humana para colocarlo en una casa. Corta cedros para sí, toma un ciprés o una encina y hace que sea fuerte entre los árboles del bosque. Planta un pino y la lluvia lo hace crecer. Entonces, en esta primera parte, todo parece indicar que los materiales favoritos para fabricar ídolos en el Israel antiguo son los metales como el oro, plata, hierro, bronce y también la madera. Eso nos lo atestigua el mismo libro de Isaías, que en diferentes partes a lo largo de todo el libro nos muestran de qué están compuestos los ídolos. De plata, sus ídolos de oro, sus imágenes talladas en madera, recubiertas de plata, imágenes fundidas de oro, plata, oro, oro. El otro escoge un árbol que no se pudra y lo hace de madera. Todos los textos que aparecen ahí muestran cuáles son los materiales más utilizados. Y también en otras secciones de los libros del Antiguo Testamento se muestra eso, cuál es la materia prima
¿sí? Con la cual se fabrican dioses, figuras e imágenes ante los cuales las naciones paganas, así como Israel, terminaban postrándose, arrodillándose frente a ellos. Y entonces así comienza la descripción del trabajo de estos artesanos. Se trata de dos profesiones muy especializadas en el antiguo Israel. Perdónenme que tengo que tomar agua y si no desfallezco, como el herrero. Gracias, Lucho, por el agua. Entonces, primero arranca este herrero, ¿sí? Quien a través de herramientas cortantes y de un martillo empieza a darle forma a un ídolo. El hierro era el material más fácil de conseguir que otros metales en el Israel antiguo, debido a su maleabilidad y a su fácil forma de trabajar. Este permitía hacer figuras pequeñas a través de moldearlo con fuego. Por esas razones que se presume que se trata de una estatua sin mucho tamaño la que está trabajando ese artesano, este herrero. Él piensa que con su brazo fuerte no solo puede formar un dios, sino que además sus propias fuerzas son las que lo van a sostener, ¿sí? Pero resulta que este herrero siente hambre y desfallece cuando no ha bebido agua. Es lo que nos dice el texto, ¿cierto? Este suceso, pues ahí mismo nos remonta y hace un contraste completo con lo que dice Isaías en capítulo 40, versículos 28 al 31. Dice lo siguiente: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas. Aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Él es el que da fuerza a quien no las tiene. Y no solo eso, sino que esto que hace el herrero tiene una resonancia mayor, lo que nos narran aquí. Pues en el capítulo 54, versículo 16, dice lo siguiente: el Señor en una tajante declaración dice: yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Entonces, ¿queda alguna duda de quién es el verdadero creador? No es el herrero, es Dios. ¿Sí? No son las fuerzas propias, son las fuerzas que da el Señor. Entonces, no puede quedar duda que el hombre no puede crear algo superior a él. Un hombre no puede crear algo superior a él, no puede crear un Dios. Entonces el texto es enfático en que un ser que desfallece, ¿sí? Que siente hambre, que desfallece, jamás podrá crear algo que le dé su propia salvación. Vamos a analizar un poquito más en detalle lo que aquí se está narrando. En este texto es evidente que el herrero, después de realizar su trabajo, empieza a sentir hambre y se queda sin fuerzas, ¿cierto? Ahí no lo dice. Pero si se observa detenidamente, este artesano descuida su salud y su integridad física, pues se dedica primero a hacer la tarea laboral que tiene prevista antes que procurar alimentarse, ¿sí? O tomar agua. Descuida sus necesidades básicas. Considera que solo con su fortaleza y su condición física tiene lo suficiente para sacar adelante el proyecto que está adelantando. Tenemos que leer bien qué es lo que nos está diciendo aquí. Pero ya vimos quién es el que da las fuerzas. La fuerza la da el Señor. Entonces permítame que revisemos el texto un poco más profundo. Vamos más allá y miremos qué es lo que se está describiendo. Durante mucho tiempo, el término adicción solo se relacionó exclusivamente con el consumo de sustancias psicoactivas, estimulantes o alucinógenas como la
cocaína, la marihuana o el éxtasis. A eso se hacía referencia únicamente con el tema de la adicción, pero nunca se relacionaba con actividades que se consideran normales o inofensivas, ¿sí?, en la vida diaria. La definición que encontramos en el la definición que encontramos de adicción en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es la siguiente: dependencia de sustancias o actividades nocivas para la salud o el equilibrio psíquico. Esa es la definición que tenemos sobre adicción. La definición entonces dice sustancias o actividades. Otro teólogo llamado Wayne Oates dice que un adicto al trabajo, y en este caso eso es lo que nos está mostrando el profeta Isaías, al parecer, es una persona cuya necesidad de trabajo se ha vuelto tan excesiva que crea una perturbación o interferencia notable en su salud física, su felicidad personal, sus relaciones interpersonales y en su buen funcionamiento social. Esa es la definición que nos da acerca de un adicto al trabajo. En nuestro contexto, lastimosamente, no se ve la adicción al trabajo como algo anormal, ¿sí?, como algo nocivo. No, al contrario. En muchas ocasiones lo que se hace es exaltar a la persona que se dedica a trabajar, ¿sí?, a los que están todo el tiempo dedicando la mayoría del tiempo a ocuparse en sus actividades laborales, ¿cierto? Pues son vistos como unas personas con un alto sentido de la responsabilidad. Esos son los que se la pasan trabajando y todo el tiempo están en función de sus grandes responsabilidades. Lastimosamente, no se ve el tema de la adicción como mal. Para la mayoría de la gente, pues esta debería ser la conducta adecuada que todo el mundo debería tomar, ¿cierto? Pero resulta que se pueden generar hábitos que en principio no se catalogarían como nocivos y que al convertirse en adictivos llegan a afectar gravemente a los individuos que practican este tipo de adicción o que llegan a caer en esta adicción. La persona va permitiendo que su trabajo tenga cada vez más un lugar de mayor importancia por encima de su familia, de otras actividades que tiene que realizar, de actividades sociales, o hasta por encima de su propia salud e integridad física. El trabajo pasa a tener una mayor importancia. Se esfuerzan mucho más de lo que se esperaría para realizar una labor encomendada. Esta adicción puede ser causada por el afán de ser una persona exitosa en el trabajo, por sobresalir entre sus compañeros, por las ansias de poseer más dinero o por el afán de poseer fama y reconocimiento, ¿sí? Pero esto se convierte en un círculo vicioso. Puesto que nunca se tiene la sensación de haber obtenido o logrado lo suficiente. Eso nunca llega a pasar. Y por ende se debe trabajar más. Y vuelve y continúa el círculo vicioso. No he llegado a donde quiero y necesito más, y va a seguir y va a continuar. Siempre se quiere más y se mantiene ese impulso sin control de mantener el trabajo permanentemente. Miren, mis hermanos, lastimosamente de esto no se salvan ni los pastores ni los líderes que desempeñan labores en ministerios de las iglesias. Fácilmente llegan a desarrollar este tipo de síndromes, pues usan la misma doctrina. Yo trabajo para Dios y no para los hombres. Mi trabajo es un trabajo santo, ¿sí? Y eso es lo que argumentan. Y han llegado a darle tanto valor al trabajo que no solo se sienten más santos, que solamente se sienten más santos y más puros cuanto más trabajo realizan. Ponen allí su identidad. Sin el ministerio no soy nada. Y descuidan otras áreas de su vida.
su familia, su salud, su descanso. Han estado y fabrican un ídolo durante tiempo y no se dan cuenta. Adicionalmente, en las actividades diarias, pastores y algunos líderes de iglesias deben acompañar a personas, como todos nosotros, que vivimos situaciones complejas, ¿cierto? Complejas y adversas. Pasamos por enfermedades graves, por disputas familiares, por quiebras económicas, por muertes de familiares cercanos, duelos, por divorcios y otra serie de situaciones angustiantes y penosas. Ellos se encuentran mayormente expuestos, nuestros pastores, los líderes, a manejar altos niveles de estrés y finalmente llegar a padecer el síndrome del burnout. ¿Sí? El burnout es un tema ya límite después de la adicción al trabajo. Es una forma inadecuada de afrontar el estrés crónico, el burnout, cuyos rasgos principales son el agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución del desempeño laboral. Eso es ya llegar al extremo en el trabajo. Pero ese es el trabajo que hay que hacer, ¿sí? Ministerialmente hablando. Eso es lo que hay que atender. El problema está ahí, es donde hay que tener cuidado en no dar prioridad a la relación propia con Dios, a no dar prioridad a la oración, a no priorizar el cuidado y el pastoreo de la propia familia, ¿sí? Que es por donde se debe arrancar. Como lo veíamos la vez pasada, el pastor debe pastorear muy bien a su familia para poder pastorear bien a la iglesia. Y si eso no se prioriza, eso es lo que podría llevar al ministro a sufrir de burnout. Si fabrica un ídolo de su trabajo, podría llegar a sufrir este síndrome. Bueno, ahí vamos solo en el versículo 12. Vamos al versículo 13. Viene la actividad del carpintero. Allí también se describen instrumentos y herramientas de precisión en ese entonces con las que este carpintero trabajaba. La narrativa allí nos especifica detalles pormenorizados de labores técnicas de esa profesión. Los eruditos, los estudiosos del Antiguo Testamento dicen que el nivel de detalle que se relata allí a nosotros nos parece que es como sencillo, pero para ese entonces eran los instrumentos de más precisión que existían. Y nos dicen los estudiosos que tuvieron que haberse realizado cuidadosas observaciones en primera fila de ese trabajo que se realizó allí para luego poderlas haberlas redactado en el texto. Es decir, Isaías debió haber estado atento y presente en los momentos en que se hacía esto. Luego en el versículo 14 se relacionan 4 tipos de árboles que el carpintero corta, usa y siembra para sacarles provecho. También según los estudiosos bíblicos, entre ellos uno que se llama Michael Dick, con este relato de los árboles, escúchenme bien, el profeta se burla abiertamente de un ritual babilónico llamado Mispi, que traduce lavado de boca. Este era un ritual que era practicado también en Egipto y en los alrededores. Aquí vemos una imagen que hay en las ruinas de Egipto, y este ritual o esta ceremonia también se llegaba a hacer en cultos ceremonias de defunción, o sea, a los muertos. Pero aquí vemos que están sosteniendo una imagen, una figura, una estatua que es la central, la que está asegurada, agarrada por el de atrás, y le están acercando a la boca diversos utensilios, ¿sí? Diversas cosas. Entonces, esa ceremonia, después de haber terminado la estatua de madera, se hacía un proceso de purificación para que la divinidad viniera y entrara a residir en el pedazo de madera, ¿sí? Le limpiaban la boca, como no sé si ustedes tengan referencia de cuando Isaías tuvo la visión en Isaías capítulo 6 y dijo: yo que soy hombre de labios inmundos, y el Señor acercó y le purificó la boca con un tizón. Entonces es algo similar lo que estaba sucediendo, que sucedía aquí.
le purificaban, le limpiaban la boca y después hacían otro rito que era el pit-pi, con T. Entonces, que le hacían la apertura de la boca para que ingresara la divinidad. Entonces era una serie de rituales que hacían allí. Entonces, creían que a través de la boca iba a acceder la divinidad a ese pedazo de madera. Y eso incluía la ayuda de sacerdotes y empezaba ya en el propio taller de la carpintería. Luego era necesario trasladar el muñequito y llevarlo a la estepa del río donde había crecido, o sea, el lugar original donde había crecido el árbol, donde tomaron para hacer la figura. Y allá también se regaba para que renaciera otro árbol. Y eso es la burla que está haciendo aquí Isaías en ese texto. Al final de la ceremonia, pues ya se consideraba que la figura era un dios. Aún desde antes de sacarlo del taller, ya lo consideraban dios. Por eso, mis queridos, es que es tan importante revisar las creencias, la cultura, la ubicación geográfica, la forma de pensar y ver el mundo, la cosmovisión que aplica a cada pasaje bíblico. Estar enterados de qué es lo que está sucediendo en cada momento. No podemos tomar cada cosa tal cual y aplicarlo al presente, como si fuera lo mismo que están diciendo ya, lo mismo que sucede hoy, me imagino las cosas diferentes. No, es diferente el uso en cada situación. Entonces es peligroso trasladar directamente las cosas al día de hoy. Bueno, estos artesanos, que ellos creían que podían darle vida, ¿sí? Crear vida a un trabajo manual. En lo que nos compete hoy como iglesia, la Iglesia Bíblica Koinonia, debemos tener claro que nosotros no somos creadores, no somos creadores. Como Dios lo instituyó desde el Génesis. Nosotros podemos diseñar, podemos planear, podemos sistematizar, armar, componer cualquier cantidad de cosas, tomando la materia prima que Dios creó. ¿Sí? Nosotros tenemos a disposición toda la creación de Dios, toda la materia prima que hizo Él. Nosotros no podemos crear nada, nosotros podemos transformar. Solo Dios es creador. Y hoy nosotros podemos descansar en esa majestuosa realidad de Dios, que solo Él es creador, nosotros no. También, la vez pasada vimos el texto sobre el segundo mandamiento que aparece en Éxodo 20. Miremoslo nuevamente acá. Porque al leerlo también podríamos llegar a un extremo y sugerir que Dios prohíbe el arte escultórico, o sea que no se puede hacer imágenes de ninguna clase. Pero leámoslo y miremoslo bien. Dice: no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces podemos llegar al extremo de decir: no, es que Dios no permite que se haga absolutamente ninguna imagen. Los escultores están condenados al infierno. Pero no, miremos algo. Dios mismo ordenó, diseñó y permitió que se hicieran ciertas piezas que se podrían considerar de arte para el tabernáculo y el templo. Y Él lo hizo en su espíritu y por su espíritu, como leemos en las narraciones acerca de la construcción del tabernáculo, acerca de la construcción del templo. Dios mismo puso su espíritu en los artesanos, en los obreros, en las personas, en los que dirigían la construcción de estos templos. Entonces, por ejemplo, en lo que quedó registrado en su palabra escrita, están estos querubines que están en el arca de la alianza, ¿sí? Estas figuras que estaban en el arca de la alianza, ¿sí? Estaban esos querubines también grandes, que eran de 4,5 metros, que estaban en el templo de Salomón, y eran tallados en madera,
revestidos en oro. Está el mar de bronce, que era lugar de ritual de purificación que se utilizaba, y estaba soportado sobre 12 bueyes de bronce. Son bueyes, ¿sí? Son cuadrúpedos, como lo narraba en el mandamiento. Los velos y las cortinas también aparecían otras imágenes. Entonces, Dios no está en contra del arte, no está en contra del arte, ni de hacer pinturas tampoco. Pero lo que sí está completamente prohibido es la fabricación, el porte, el tráfico o la tenencia de cualquier imagen que tenga la intención de ser manifestación o réplica de Dios mismo. Eso sí es lo que está prohibido y terminantemente prohibido, lo dice el Señor. El problema está cuando la gente comienza a adorar a esas imágenes, a esas estatuas, a esos símbolos, y deja de adorar a Dios. Ahí radica la diferencia. Entonces, mis amigos, ¿hasta dónde vamos? Quisiera que cada uno pensara un momentico aquí. ¿Cuál es el ídolo que has estado fabricando? ¿Cuál es el ídolo? Es muy probable que tú tengas un tremendo ídolo, pero ni lo ves y lo tienes enfrente. No lo reconoces, no lo quieres ver. Algo que nos ayuda es fijarnos. Cuando una persona hace una crítica o comentario de alguien o algo, y eso a ti te irrita, y eso a ti te molesta. Cuando hace una observación de alguien, eso te hace enojar. Ese puede ser tu ídolo, del que te molesta que te hagan cualquier observación. Cuidadito, dices algo sobre Cepeda, sobre Abelardo, sobre mis hijos, sobre mi trabajo, sobre mis mascotas, sobre mi música, el cantante que me gusta tanto, sobre mi Junior del alma. Cuidadito, no digas nada, no te lo permito. Ustedes se ríen, claro, porque tienen un solo equipo, pero el ídolo de los equipos, digamos en Bogotá, en Cali, en Medellín, la cantidad de muertos que ha dejado la idolatría por los equipos de fútbol. Aquí todos le dan al mismo, entonces no es tanto el problema. Pero ese puede ser tu ídolo. Pídele a Dios que te ayude a detectar ese ídolo que está suplantando a Dios en tu corazón, que gobierna tu corazón. Vamos al segundo punto. Segundo punto, que es contradicción. Dice el texto: luego sirve para que el hombre haga fuego. Toma uno y se calienta. También hace fuego para cocer pan. Además, hace un dios y lo adora. Hace de él una imagen tallada y se postra delante de ella. La mitad del leño quema en el fuego y sobre esa mitad prepara un asado. Come carne y se sacia. También se calienta y dice: me he calentado, he visto la llama. Y el resto hace un dios, su ídolo. El versículo 15 indica algunos de los usos en los que se emplean esos árboles que son cortados, esos árboles como el cedro, el ciprés, la encina, el pino, esos que se están nombrando allí, para hacer fuego, para calentarse y para hacer pan, para cocer el pan. Es decir, tiene unos usos que brindan bienestar al hombre, ¿cierto? Para mantener una temperatura estable y agradable en el hogar, para no sentir frío, para preparar los alimentos necesarios diariamente, ¿sí? Desayuno, almuerzo, cena. Pero también se señala un uso adicional, que es el de tallar un ídolo de esa madera, hacer un dios y arrodillarse delante de él.
Los versículos 16 y 17 vuelve a repetir lo dicho, pero lo que está condensado en el versículo 15. Hacer fuego, calentarse y cocinar. Lo que aquí cambia es que ya no cocina pan, no hornea pan, sino carne. Lo que hace es preparar carne. Se puso a hacer un asado. Con la madera sobrante, nuevamente hace un Dios para postrarse ante él y adorarlo. Eso es lo que nos dice el texto. Entonces, ¿no les parece completamente contradictorio? ¿No les parece una contradicción lo que están haciendo estos artesanos? Es irónico que ese Dios necesita que un hombre lo construya. El Dios necesita que el hombre lo construya. ¿Habrá una forma más absurda de terminar el trabajo? Ese pasaje señala abiertamente que todos aquellos que crean ídolos están involucrados en una actividad inútil, en una actividad vana, construyendo ídolos. Sugiere que a pesar de la habilidad técnica de los artesanos, ¿sí?, a pesar de su profesionalismo, que los muestran allí, el producto finalmente es nada en términos espirituales y existenciales. Resulta absurdo e inadecuado que demuestren grandes habilidades y destrezas laborales con todas estas herramientas, y como nos muestran allí cómo trabajan ellos, son profesionales, y después se humillen ante el trozo de material intervenido, y lo peor aún, que le pidan que los libre. Eso no es nada más que un objeto muy bien elaborado, un objeto hermoso según nos narra también la descripción, pero al final es un ente completamente fútil, algo intrascendente, un pedazo de madera, un pedazo de hierro. En el desempeño de sus actividades, estos hombres han perdido el panorama general y el enfoque sobre quién es el verdadero creador. Lo perdieron de vista. Toda idolatría es una inversión de la realidad, es una contradicción. La historia bíblica es clara. Dios hace al hombre. Y en esta historia vemos algo completamente contradictorio, una contradicción. El hombre hace a Dios. Es totalmente contrario al proceso real, a lo que nos muestra la Biblia. ¿En qué estaban pensando estos personajes al creer que los dioses se hacen? Bueno, lastimosamente, lo habían tomado de las prácticas mundanas de los pueblos vecinos, ¿sí? Empezando por Egipto. Bueno, también los cananeos, los jerjeseos, y todos los demás que habíamos hablado la vez pasada. Pero especialmente de Egipto, de donde ellos habían salido. Pero Egipto no había salido todavía de ellos. Esos artesanos estaban confeccionando un Dios a su medida. Un Dios que ellos pudieran manejar, que ellos pudieran manipular de acuerdo a su imaginación, a lo que ellos querían, a lo que ellos tenían en su mente. Eso era lo que estaban haciendo estos personajes. Bueno, seguro que muchos habrán escuchado frases como esta. Todos los caminos conducen a Dios. Siembra o invierte en Dios para que coseches. El que peca y reza empata. Decláralo y recíbelo, hermano. Dios quiere que seas rico. Eres príncipe, eres princesa terrenal, eres hijo o hija del rey. La palabra tiene poder. Decreto y declaro que soy sano de cualquier enfermedad. Pare de sufrir. ¿Lo han escuchado? ¿Cuáles iglesias han ido para no ir? Todo esto es solo contradicción. Todo esto es contradicción, mis hermanos. Ojo con todo esto. Contradicen la verdad de Dios. La mayoría de esto se enfoca en la prosperidad. Dice, si Dios es tu padre, vas a tener, ¿qué es lo que se ofrece todo eso? Lo que le ofrece. Si Dios es tu padre, tú vas a tener una vida sin dificultades,
llenas de lujos y estatus. Pues tú eres príncipe, eres princesa, por favor, eres hijo del rey del universo. Entonces viniste para ser servido. ¿Cómo se te ocurre que vas a servir? ¿Qué es eso? Reclama tu corona, tu trono y tus riquezas ahora. Es aquí y ya. Eres creyente, no debes tener una vida de sufrimientos. No. Hijo del rey del universo, ¿cómo se te ocurre? Dios está obligado a devolverte con dividendos todo lo que ofrendes en la iglesia. Esa es la siembra. Y si no se te devuelve con intereses es porque no tienes fe. Decláralo, tu palabra tiene poder. Esa es más conocida como la confesión positiva. Y alguna vez hablamos acerca de esto, ¿no? Que todo lo que uno dice supuestamente es capaz de hacerlo, que se haga. Que al pronunciar ciertas palabras, ciertos deseos o ciertos decretos, que a mí se me ocurren, Dios está obligado a conceder riquezas o salud o lo que yo quiero. Dios está obligado porque yo lo digo, porque yo lo decreto, ¿sí? Entonces eso convierte a Dios como en un cajero automático o en una herramienta para satisfacer nuestros deseos. Abracadabra, pastel de zarzamora, vámonos. Hay que decir palabras mágicas para que las cosas sucedan. ¿Qué es eso? Como Manfredo Maravilla. Dios se vuelve un instrumento para nosotros. ¿Ah? Todas estas son imágenes erróneas, contradictorias, sobre las características de Dios. Esto es contradicción. Tergiversan al Dios verdadero y al mensaje central del Evangelio. Lo convierten en un Dios según los deseos humanos. En lugar de fabricar un Dios mental diferente y de andar recitando declaraciones de cualquiera de las cosas que deseas, los cristianos debemos es confiar en nuestro Padre Celestial, confiar en lo que dice su palabra. Y su palabra no dice que vamos a estar exentos de tener sufrimientos, aflicciones, pero lo que sí dice es que Él va a estar con nosotros, acompañándonos y sosteniéndonos durante todo el proceso de nuestra vida y durante todas las aflicciones, durante todos los problemas que vamos a pasar. Eso es lo que dice la verdad de Dios, eso es lo que dice la palabra de Dios. No nos dice que somos libres del sufrimiento. Entonces, los cristianos debemos es confiar en nuestro Padre Celestial y orar para que se haga su voluntad, no la nuestra. De la misma forma como lo modeló nuestro Señor Jesucristo en Lucas 22, 41. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas, oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto sí lo hizo el Hijo, con H mayúscula, el Hijo del Rey. Esto sí lo hizo Él, el Hijo de Dios. Como nosotros, que somos hijos, con H minúscula, hijos de Dios, vamos a pedir cosas por encima de la voluntad del Señor? Ojo, mis hermanos, con las contradicciones. El tercer punto que encontramos, la rendición. La rendición. Se postra delante de Él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, pues tú eres mi Dios. Ahí llegamos al punto central, a la frase que desde la primera vez que la leí me causó una gran perplejidad y me causó conmoción. ¿Qué está diciendo acá? Líbrame, pues tú eres mi Dios. Ese es el título de mi tesis y el título de esta serie que estamos estudiando. Resulta que aquí los artífices, los artesanos terminan rogándole a ese trozo de madera o de metal que lo libre, que le dé la salvación, pues Él lo creó como un Dios y entonces le pertenece.
Hatzileni es el término en hebreo. Hatzileni. Líbrame, líbrame, líbrame. Es un verbo hebreo, hifil, es un imperativo en segunda persona masculina del verbo natsal, el verbo librar. Y allí tienen diferentes acepciones. Lo que traduce, ¿sí? O las definiciones de traducciones son defender, escapar, arrancar, preservar, recuperar, rescatar, salvar, sacar de, ¿sí? Pero es hacer hifil es una forma de conjugación hebrea, es una conjugación causativa, ¿sí? Lo que hace es que el sujeto o la persona que lo nombra hace que otra persona realice la acción. Por eso es causativo, es un hifil. Entonces, es una de las diferentes conjugaciones del hebreo. Entonces, por eso lo que está pidiendo es: defiéndeme, arráncame, presérvame, recupérame, rescátame, sálvame. Está pidiendo que otro realice la acción, otra persona u otra cosa. Entonces, eso es lo que llama la atención, que le pidan a esa cosa que lo libre, que lo salve. Entonces, cuando terminan así, con esta rendición, postrados ante los ídolos, Isaías subraya que aquellos que fabrican y adoran ídolos están cegados y no pueden ver la inutilidad de sus acciones. Su trabajo los ha llevado a una ceguera espiritual donde no pueden entender la contradicción de utilizar un material que sirve para necesidades básicas, así como calentar y cocinar, y luego crear algo a lo que le atribuyen poder divino. El texto se centra en el trabajo, por eso también es el tema del trabajo aquí, el trabajo que realizan los artesanos, pero la crítica se extiende, va mucho más allá, a todos los que adoran los ídolos y que ignoran la divinidad y la soberanía de Dios. Aunque sus trabajos pueden ser preciados en lo superficial, no tienen un valor real o un poder verdadero como ellos pretenden darle acá. Hoy en día en el mundo laboral las cosas no son muy diferentes. Muchas personas hacen exactamente lo mismo. Se vinculan a empresas, se comprometen de tal forma con sus trabajos que al final no les produce ningún beneficio. Al contrario, terminan agotados, enfermos, sin tiempos para sus familias ni para ellos mismos. Fabrican una carrera y luego viven esclavizados por esa carrera. Crean una imagen en redes sociales y terminan viviendo en agonía para mantener la imagen que crearon. Construyen una empresa y después sacrifican a la familia por esa empresa. Compran bienes materiales y luego esos bienes gobiernan todas las decisiones que hacen. Se moldean un cuerpo o un rostro y después sufren y gastan para mantener ese cuerpo atlético o esa piel como de bebé. Algunos sí mantienen todavía la piel como de bebé, pero de bebé cocodrilo. El ser humano termina siendo esclavo de aquello de lo que crea con sus manos. Me tomo agua porque viene algo importante. Yo no desfallezco. Bueno, mis hermanos, yo les cuento que mantengo todavía gran preocupación ante lo que veo que sigue ocurriendo en este país con el famosísimo tema de la política. Estamos hablando de la idolatría, estamos hablando de los ídolos, pero este tema de la política es impresionante. Yo pensé que todo iba a terminar cuando pasaran las elecciones y ya fuera elegido el presidente y ya todos iban a aceptar la decisión mayoritaria del pueblo y ya todos tranquilos y ya, bueno, ganó el que ganó y listo. Pero no,
No ocurrió así. Aún persisten y se mantienen con más ferocidad. Los ataques entre personas de bando y bando están de lado a lado. Entre los mismos familiares de sangre siguen las peleas. Entre hermanos, entre padres e hijos, entre compañeros de trabajo, entre profesores y alumnos, entre proveedores y clientes, etcétera. Por todas partes sigue viéndose esos ataques. Y bueno, uno dice, pues eso se espera de los incrédulos, ¿cierto? De los que todavía no conocen el Evangelio, de los que no han llegado a los pies de Cristo, porque esa es la naturaleza, andar peleando y estar en eso, ¿cierto? De los que todavía no se han reconciliado con Dios a través de Jesucristo. Pues normal, eso no asombra. ¿Por qué va a asombrar eso? Pero lo que a mí me tiene triste y me tiene asombrado definitivamente es que muchos de los miembros de esta iglesia continúan peleándose y atacándose en las redes sociales de la Iglesia Bíblica Koinonía. Vuelvo y hablo. No estoy hablando de la Iglesia Universal del Señor Jesucristo, no, de la Iglesia Bíblica Koinonía. Siguen peleando, siguen escribiéndose esa sarta de barbaridades, maltratándose, ofendiéndose, humillándose, tratándose ignorantes, de brutos, de torpes, de estúpidos, de iletrados, que no leen. ¿Qué es eso? ¿Por qué? De verdad, yo pensé que eso se iba a acabar, pero no. Unos a otros, unos a otros, unos a otros. Y unos a otros sí nos dice la Biblia en todo tiempo, nos dice, pero es ámense, anímense, ayúdense unos a otros, aleluya. Pero no, aquí es humíllense, maltrátense, oféndanse. Qué mal. Qué mal. Lo peor de todo es que utilizan la palabra de Dios y citan versículos para sustentar sus posiciones, para defender lo indefendible. Pero todo lo usan fuera de contexto, usan esos textos fuera de contexto, sin considerar ni el destinatario al que fue escrito, ni la época en que fue escrita, ni la cultura en la cual fue escrita esa palabra. Eso está muy mal, mis amigos. No usen la palabra de Dios para defender lo indefendible. Vean el tremendo ídolo que tienen, tremendo ídolo. Están rendidos ante ese ídolo. Ponen todas sus esperanzas y su confianza en un hombre. A ese le piden que lo libre. Líbrame, pues tú eres mi Dios. Le dicen a ese político. Le piden, están de rodillas, como estos artesanos. Claro, esos artesanos eran unos. Ustedes están en las mismas. Lo defienden a capa y espada. Muchas personas tienen miedo y le piden a esos ídolos que los protejan, que los libre de todo mal. Ese ídolo los tiene enceguecidos, obnubilados, no pueden ver con claridad. Empiezan a perder la capacidad de distinguir entre el bien y entre el mal, mis hermanos. Los ídolos producen eso. Los ídolos producen eso. ¿Por qué? Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan. No emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Se volverán como ellos. Por eso se están volviendo como sus ídolos. Acabamos de ver lo contradictorio que es confiar en cualquier cosa creada. Lo irónico que es, lo absurdo que es pedirle salvación a algo que no lo puede dar. Lo absurdo de poner la confianza en otra cosa que no sea Dios. Esos hombres les van a dar la libertad, les van a dar la salvación. Esos hombres.
Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué confían en hombres? Jeremías 17:5. Por favor, mis hermanos, por favor, no aparten su corazón del Señor. Reconozcan, sean humildes, no sean arrogantes, arrepiéntanse, pídanle perdón a sus hermanos. Pídanle primero al Señor perdón por esa idolatría. Ya les dije que es uno de los pecados que el Señor más detesta, más aborrece y que más aparece a lo largo de la Biblia. Por esa idolatría que ha llevado a ofender a tus hermanos. Luego ve y pídele perdón a tu hermano. Pídele perdón a todos los que has ofendido. Triste. A los que aún no son creyentes, a personas aquí que o escuchan por primera vez sobre el Evangelio o de pronto llegan algún tiempo escuchando, pero aún no han entendido el Evangelio, aún no han llegado a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Dios te está llamando hoy, Dios te llama hoy a que dejes tus ídolos y a que regreses a Él, a que vuelvas a Él. Él te llama a que confíes solo en Él. Los ídolos prometen lo que nunca pueden cumplir. Prometen salvación, pero nunca pueden salvar. Este es el Evangelio, para el que no lo tenga claro, para el que no lo conozca, para el que no lo haya escuchado. Tú te das cuenta de que eres pecador y que nunca podrás llegar al cielo por más cosas buenas que hagas o por más cosas buenas que te propongas hacer. Tú te arrepientes de todos tus pecados porque te das cuenta del pecador que eres. Le pides perdón a Dios y pones tu fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió crucificado, sufrió una muerte cruel y derramó su sangre pagando la deuda por tus pecados, por todos los pecados. Y Jesucristo, quien resucitó entre los muertos, te da vida eterna. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Solo el verdadero Dios salva. Solo el verdadero Dios escucha. Solo el verdadero Dios responde. Solo el verdadero Dios sostiene. Vean, mis amigos, lo que hace Dios por todo el que se arrepiente y acepta a Jesucristo como su único Salvador. Lo dice en Ezequiel 36, 25 al 27. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Todo esto lo hace Dios por el inmenso amor que nos tiene, por el inmenso amor que te tiene. Por eso lo hace Dios, por su gracia, por su misericordia. Nos los da gratis. Evangelio traduce literalmente buenas noticias. Son buenas noticias. Y esas son las buenas noticias. Dios mismo es quien nos transforma. Es Dios mismo el que hace todo esto. No dice, ve y primero limpia tus ídolos, mira a ver cómo te purificas, mira a ver qué haces, y ahí sí ven y acércate a mí. No, Dios es el que hace esta obra. Cuando tú te arrepientes y pides perdón, cuando te humillas ante Él, Él mismo lo hace. Él nos transforma, nos ayuda y nos sustenta para tener una vida conforme a lo que Él quiere. Pídele eso a Dios, Él lo hace,
Él lo hace, Él te ayuda, Él te soporta. Nosotros solos no podemos. Nosotros no podemos. Y los ídolos menos, tampoco hacen nada de esto. Los ídolos solo nos llevan a la ruina. Vamos a ver unas aplicaciones y reflexiones acerca de ello. Nosotros hemos sido creados para adorar. En la Biblia es claro esto, que hemos sido creados para adorar. Pero la idolatría es una forma de desviar la verdadera adoración que debe ser a Dios, pero se desvía hacia los objetos creados. Y eso es un acto de insensatez. Entonces cuídate de no perder el enfoque de quién es el único que debe ser adorado, de no adorar lo que no debes adorar. Insatisfacción constante. No seas como los artesanos, que en su afanosa búsqueda de crear un Dios, no se dan cuenta que hagan lo que hagan, nunca van a estar satisfechos, como le dije, no van a tener esa satisfacción. Se van a mantener esclavos, esforzándose y esforzándose sin alcanzar su liberación. Solo Cristo puede satisfacer y darle plenitud al hombre. Guárdate de los ídolos, dice también la Biblia, hijitos, guardaos de los ídolos. Guárdate de los ídolos, cuídate de los ídolos. ¿Qué es en lo que piensas la mayor parte del tiempo? ¿Qué es lo que te mueve a hacer las cosas así con ansias, con ganas? ¿Qué es lo que te mantiene ocupada tu mente? Porque aquello que más ocupa tu mente, que controla tus decisiones, que consume tus fuerzas, que determina tu valor, seguramente ya se convirtió en tu Dios. Ese es tu Dios. Pon toda tu confianza solo en Dios. Muchos también dicen depender solo de Dios. Yo solo dependo de Dios. Pero en la práctica dependen más del salario que en Dios. Están en la quincena, están listos y viendo, ya me entró. Y descansan y ya tienen toda su confianza. Pero si no, viven en agonía y viven desconfiados. ¿O no? ¿En quién tienes puesta la confianza? ¿En Neki? Otros dependen más de la aprobación laboral, dependen más del éxito profesional que de Dios, dependen más de sus logros que de Dios. Pon tu confianza solo en Dios. No pretendas agradar a tu ídolo. Para muchos el jefe es su ídolo, como les dije la vez pasada. Es que ya, claro, ese jefe, miren cómo es. Cuando grande yo quiero ser como él, es lo que dicen cuando tienen al jefe como ídolo. Si tu jefe es tu ídolo y haces su trabajo solo por agradarle a él, pues estás equivocado. No busques la aprobación de las personas, ya te lo dije. No busques la aprobación de las personas. Es a Dios a quien debes buscar agradar. A Dios. ¿Piensas que tu trabajo te dará paz, significado, propósito y aceptación? Recuerda, un trabajo nunca podrá ofrecerte esto. Solo Dios puede llenar esas áreas del corazón. Solo Dios, no un trabajo. Y otra vez les quiero dejar claro que el trabajo no es malo. No se trata de que el trabajo sea malo. No es que no debamos trabajar. Claro que debemos procurar trabajar. Y muchos aquí de pronto que no tenemos trabajo constante, pues, hay que procurar trabajar, ¿cierto? Esa es la idea. Pero lo que pasa es que hagamos lo que hagamos, como lo vimos la vez pasada también, hagamos lo que hagamos y sea lo que sea la labor que ejerzamos, ¿sí? Reparar motos, construir casas, pintar edificios, hacer contabilidad,
a hacer diseños, cualquier clase de trabajo, transportar gente, lo que sea el que sea, a través de ese trabajo podemos adorar a Dios, ¿sí? Pero no convirtamos el trabajo en nuestro ídolo, en el que adoramos. Y de esa manera, les quiero terminar con esto. Fíjense lo que le dice Pablo a los colosenses, en Colosenses 3:24. Todo lo que hagan, escúchenme bien, todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien sirven. Entonces, cuando estén haciendo cualquiera de sus actividades, tengan en cuenta que es a Cristo, el Señor, a quien están sirviendo. Entonces, oremos. Señor, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por este día. Gracias porque hemos podido, Señor, recorrer los textos de Isaías, Señor Dios Padre. Ayúdanos, Padre, y examina nuestros corazones para ver lo que hay en ellos, Señor. Ayúdanos a encontrar ese ídolo que no reconocemos, Señor. Ayúdanos a derribarlo, a eliminarlo, a destrozarlo, Padre, y que nuestro corazón solo te adore a ti. Sabes, Padre Santo, que nosotros somos débiles y que tendemos a seguir fabricando nuevos ídolos. Danos la fortaleza, Señor, que necesitamos. Como vimos, tú eres el que da la fortaleza, Señor. Tú eres el que da la fuerza, Señor, cuando nos sintamos débiles, Señor. Por favor, que nunca quitemos nuestra confianza de ti, Señor. Tú eres el único y verdadero Dios, Señor. Tú que eres el primero y el último, Señor. Tú que eres el que fue, el que eres y el que será, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor, a guardarnos de los ídolos. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Señor mi Dios, al contemplar